Porque, oh Padre mío, nos hablan a nosotros, mi Dios, de que en esta porción de la Escritura el apóstol Pablo está poniendo las cartas sobre la mesa y está hablando a los hermanos corintios de la misma manera que nos está hablando a nosotros, la iglesia de Calvary Chapel en la luz en la ciudad de La Habra, donde nos dice a nosotros, Padre mío, que hemos recibido el evangelio en el cual Él nos ha predicado a nosotros, el cual, oh Padre mío, recibimos, en el cual, oh Padre mío, hemos perseverado, el cual, Padre mío, nos fuese bueno si lo retuviésemos hasta el último día, oh Padre mío, cuando seamos llamados de esta tierra a tu presencia, y entonces escuchar esas palabras dulces y apacibles: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Padre, qué bendición. Y qué bendición tan grande el poder estar este día en tu casa, en tu presencia, en este lugar donde, oh mi Dios, es tangible la presencia de tu Santo Espíritu, donde el deseo de nuestros corazones, Padre, es que tú nos hables, y que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos, Padre, a sintonizarnos, que la voz del Espíritu Santo llegue a nuestros oídos, mi Dios, tan clara, oh Padre mío, que nosotros no tengamos duda de que has sido tú el que nos ha hablado, Señor. Que, oh Padre mío, toda distorsión, todo malentendido, todo mal entendimiento, Padre mío, no le permitas llegar este día a este lugar. Por ello, Padre, ayúdanos y prepáranos para este momento especial en el cual tu presencia, oh mi Dios, nos ha de cubrir, mi Dios. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos que van a alabar tu nombre y nos lleven al trono de tu gracia en alabanza y adoración, Padre. Que cuando ellos canten y entonen su cántico a ti, oh Padre Celestial, mientras ellos unen sus voces a las huestes celestiales que alaban tu nombre de noche y de día, nosotros también, mi Dios, unamos nuestras voces a las voces de ellos y juntos, Padre mío, te alabemos y glorifiquemos y exaltemos tu precioso nombre. Porque, Padre mío, no hemos venido, oh Padre mío, a agradar al hombre, hemos venido a agradarte a ti, Señor. Por ello es que este día queremos cantarte, afinado, desafinado, entonado, no entonado. Padre mío, como sea, queremos cantarte, Padre mío. Queremos alabarte, queremos exaltarte, queremos humillarnos delante de tu presencia. Queremos la unción y el poder de tu Espíritu en este lugar, Padre. Queremos, Padre Celestial, sentir tu presencia en nuestras vidas. Henos aquí, Padre. Oh, mi Dios, henos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, remueve toda treta y maquinación del diablo, destrúyela, Padre, échala por tierra y levanta columnas de fuego alrededor de ese santuario, para que cuando tu nombre, oh Padre mío, sea exaltado, podamos todos a una decir: gloria a Dios, aleluya, amén al Rey de Reyes y Señor de Señores. Henos aquí, Padre. Ahora guíanos, te pido, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 es donde vamos a estar el día de hoy. Primera de Corintios 15, 1. El tema que vamos a estar tocando es: vive el Cristo resucitado en tu corazón. Vive el Cristo resucitado en tu corazón. Hermanos, este tema para mí es muy especial, único y verdadero. La razón por la cual digo que este tema es especial para mí, de la misma forma que yo sé que lo es para ti, es por el hecho de que tenemos que preguntarnos o examinarnos si realmente vive el Cristo resucitado en nuestro corazón, en nosotros. ¿Por qué pregunto? ¿Por qué el tema? Y a razón de qué el tema. El apóstol Pablo nos ha estado llevando a través de los últimos 14
capítulos de Primera de Corintios a Jesús. Nos ha estado mostrando el camino que Jesús, el Hijo de Dios, abrió para nosotros, para traernos al Padre, para enseñarnos la verdad, para hablarnos a nosotros acerca de lo establecido en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo por nosotros cuando derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. No solamente eso, sino que nos ha ido hablando acerca de la organización de la iglesia y cómo es que la iglesia de Cristo debe de funcionar aquí en la tierra. Y ahora llegando al capítulo 15, es como cuando tú formas un pastel, ¿verdad? Y ya tienes el pastel, tienes el pan, está listo, pero ahora hay que decorarlo. Pues ahora dice el apóstol Pablo, bueno, el pastel ya se los puse en la mesa, ahora le vamos a poner las decoraciones. Ahora les voy a mostrar a ustedes el verdadero mensaje de la palabra de Dios, el verdadero mensaje acerca de Jesús. Por ello el tema, ¿vive el Cristo resucitado en tu corazón? Estoy hablando de aquel el cual ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Estoy hablando de aquel el cual nos dice Juan 10, capítulo 7, donde dice, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, y que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice Jesús en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el apóstol Pablo no quiere que nosotros caigamos en un estado de religiosidad. La palabra de Dios es clara, es viva y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne aún los pensamientos más ocultos. La palabra de Dios nos declara a nosotros cuál es nuestra condición espiritual. La palabra de Dios nos muestra a nosotros el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La razón por la cual el apóstol Pablo nos lleva a través de esta porción de la Escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 es por el hecho de que Él quiere, hermanos, que entendamos la palabra de Dios, la hagamos propia, la apliquemos a nuestras vidas y caminemos conforme a la verdad, no conforme a costumbres y tradiciones que aprendimos de nuestros antepasados. Pregunta nuevamente relacionada con el tema, ¿vive el Cristo resucitado en tu corazón? ¿Vive el Cristo resucitado en tu corazón? Aquel que sanó a los enfermos, aquel que limpió al leproso, aquel que liberó a los endemoniados, aquel que hizo que hubiese calma en el medio de la tormenta. Aquel que dijo, he aquí yo voy, pero regreso. Aquel que dio su vida por las ovejas. Aquel que dijo, yo soy el buen pastor. Es la pregunta, hermanos, que nos
tenemos que hacer el día de hoy. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, nos tornamos en personas religiosas. Nos hacemos una imagen de Jesús. O miramos una imagen de Jesús y creemos que esa imagen es Jesús. Muchas veces nos imaginamos que Jesús es de cierta manera y ese es el Jesús el cual nosotros seguimos. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús es aquel que vino a este mundo, tomó forma de hombre, caminó entre los hombres y murió como hombre, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, ascendió a la diestra, ascendió a la gloria de Dios y se sentó a su diestra, y desde ahí, desde ese lugar, intercede por nosotros de noche y de día. Ahora, ¿cómo sabemos que el Cristo vivo vive en nuestros corazones? Nuestro primer punto el día de hoy es si retenemos su palabra en nuestro corazón. Si retienes la palabra de Dios en tu corazón, te darás cuenta que el Cristo vivo vive en tu corazón. Si retienes la palabra de Dios, no las costumbres y tradiciones que te enseñaron tus padres. Versículo 1 de 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano. La palabra declarar acá nos habla de uno que trae un mensaje, ya sea dado a él por alguna persona para otra persona, o ya sea dado de parte de Dios para la iglesia, el pueblo de Dios, el cual tiene la obligación de declarar, el cual tiene la obligación de hacer saber la mente de Dios al pueblo de Dios y traer al pueblo a Dios para escuchar la voz de Dios. Y dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos. O sea, el mensaje que el apóstol Pablo está trayendo no es para las personas de afuera del mundo. El mensaje que el apóstol Pablo está trayendo es para nosotros la iglesia, aquellos que hemos hecho una confesión de fe, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y ahora es Señor de nuestras vidas. Él dice acá que Él ha predicado, ¿qué? Además os he declarado, hermanos, el evangelio que os he predicado. En los versículos 3 y 4, Pablo describirá el contenido del evangelio. Aquí él describe cómo puede ser de beneficio el evangelio para el hombre. El evangelio solo es de beneficio si es recibido y si uno persevera en él. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Buenas noticias. Te comparto, hermano, que cuando yo era niño nos hablaban acerca del infierno. Nos hablaban acerca de las llamas del infierno. Nos hablaban acerca de lo que era la vida en el infierno, y aquello a mí me aterrorizaba. Tenía pesadillas al respecto. Pero cuando me dijeron que Jesús pagó por mis pecados y que al invitarle a entrar en mi corazón, al aceptarle como mi Señor y Salvador, me libraría a mí de ir al infierno, para mí esa fue la mejor noticia que jamás hubiesen mis oídos escuchado. La mejor noticia. ¿Por qué? Porque escuché el evangelio. Escuché las buenas nuevas de salvación. Me dijeron, si tú pones tu fe en Jesús, ya no más tienes que tener pesadillas acerca del infierno. Ya no más tienes que preocuparte que un día vas a terminar en el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer.
Ahora dirán algunos, bueno, el infierno es un mito o es una tradición inventada por el hombre, pero no es verdad. No es verdad. Porque la palabra de Dios lo declara y nos dice en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 24. Lucas 16, 24 nos dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estamos hablando de Lázaro y el hombre rico en el libro de Lucas capítulo 16, que comienza la historia desde el versículo 19 en adelante. Y este hombre, al mirar a Lázaro en el lado donde estaba Abraham, o sea, en el aposento, en el lugar, en el Seol, donde Abraham era el que consolaba a aquellos que esperaban la venida del Hijo de Dios, la venida de Cristo Jesús. Y el hombre rico, por ser un hombre avaro y apartado de Dios, terminó en el infierno, terminó en el lago de fuego. Y estando en el lago de fuego, mira a Lázaro que es confortado por Abraham. Y dice él, hey, Padre Abraham, ten misericordia de mí porque me estoy quemando en este lugar de tormento. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mis labios. ¿Qué le dice Abraham en el versículo 25? Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El versículo 27 entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, este hombre, estando en el lago de fuego, estando en el mismo infierno, deseaba con todo su corazón que fuese alguien y testificase a su familia, a sus familiares, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que les hablase acerca de la verdad de Dios, para que ellos no llegasen a ese lugar de tormento, no llegasen al infierno. Hermanos, la mejor noticia que tú le puedes dar a alguien, especialmente a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu tío, a tu tía, a tu compañero de trabajo, a aquellos con los cuales te relacionas en la vida social, en el ámbito social, es hablarles a ellos acerca de la salvación que pueden obtener en Cristo Jesús. Porque si no lo haces, si no lo hacemos, si no les predicamos a ellos el evangelio, si no les hablamos a ellos acerca de Cristo Jesús, nos dice este hombre que van a terminar en el mismo lugar donde él está, en ese lugar de tormento, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Así es de que el apóstol Pablo les dice a ellos, os he declarado, hermanos, os he declarado el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está sumamente gozoso por el hecho de que recibieron el evangelio. Y les dice a ellos, me alegro en el corazón. Tuvo gran beneficio el hecho de que hayáis recibido las buenas nuevas de salvación. Y el hecho de que recibiste las buenas nuevas de salvación, el hecho de que recibiste a Jesús, te da la garantía de que ahora eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. El apóstol Juan lo pone más claro que el agua. En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, escucha, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el hecho de que tú recibes a Jesús, el hecho de que tú le invitas a entrar en tu corazón, Jesús nos dice en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Jesús está a la puerta de tu corazón es a la cual Él hace mención. Él está tocando la puerta de tu corazón continuamente. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere ser Señor de tu vida, Él quiere guiar tu vida, Él quiere darle sentido a tu vida, Él quiere darte a ti esperanza de vida eterna, de que no vas a ir al infierno, sino que vas a ir a la presencia de Dios. Y es lo que Él quiere hacer en nosotros y en nuestra vida y en nuestros corazones. Pero para que Él pueda hacer eso, tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Tenemos que recibirle. Tenemos que decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. Sé Señor de mi vida. Sé Señor de mi vida. O sea, ellos, quienes, los corintios, abrieron su corazón a Jesús. Abrieron su corazón a Jesús, le invitaron a entrar en su corazón y de ese momento en adelante ellos se identificaron en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, pues siguieron la palabra de Dios, pues el apóstol Pablo nos dice que ellos perseveraron. ¿Quién? Perseveraron en la doctrina del evangelio, o sea, en las buenas nuevas de salvación. Perseverar es mantenerse constante en la persecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Cuando perseveramos, hermanos, cuando perseveramos quiere decir que nos vamos a mantener firmes. Nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener constantes, nos vamos a mantener firmes en lo que hemos comenzado. No nos vamos a dejar desviar de la verdad. Ni vamos a ser movidos por opiniones, ni vamos a ser movidos por algunas otras personas que nos llaman o nos llevan o nos enseñan a nosotros una doctrina diferente a la cual hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Por ello es que a pesar de todos los problemas que los corintios estaban teniendo en la iglesia, tal como carnalidad, falta de entendimiento, luchas, divisiones, inmoralidad y raras experiencias espirituales, a pesar de todo eso y a pesar de todas estas experiencias que ellos estaban viviendo, continuaban perseverando en el evangelio, continuaban perseverando en la doctrina del apóstol Pablo, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Hermanos, no hay en esta vida hombre perfecto, sino solamente uno, y ese es Cristo Jesús. Nosotros, al invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados y estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que somos obra en proceso. Dios está trabajando en nuestras vidas. No somos perfectos, vamos a tener momentos de debilidad, vamos a tener malos entendidos, van a haber divisiones, van a haber inmoralidades, van a haber experiencias espirituales raras en nuestra vida, pero no quiere decir que por eso vamos a dejar de perseverar en la verdad. O sea, no somos perfectos, fallamos continuamente, nos equivocamos, pero tenemos que perseverar. Quiere decir que, Señor, he ofendido a alguien, Señor, hice lo que no debí de haber hecho, perdóname. Esas son las palabras que Dios quiere escuchar de nosotros. Perdóname, Padre, te fallé y le fallé a la persona a la cual yo he ofendido. Perdóname, Señor. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? Te perdona. ¿Por qué? Porque estás perseverando en la verdad, estás perseverando en la gracia, estás perseverando en la doctrina, en el evangelio del Señor. El apóstol Pablo continúa diciendo, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Retener, hermanos, significa impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Eso es lo que quiere decir retener. Y cuando el apóstol Pablo les dice a ellos, por el cual asimismo si retenéis, les dice a ellos, si ustedes impiden que el evangelio salga de vuestros corazones, si ustedes impiden que la verdad sea eliminada de vuestras vidas, si ustedes impiden que la verdad de Cristo se desaparezca de vuestras comunidades, entonces ustedes se mantendrán en la verdad, caminarán en la verdad, porque ustedes son una viva imagen de lo que es Jesús aquí en la tierra. La gente no mira a ustedes, sino que mira a Cristo en ustedes. Cuando mi papá nos visitaba a nosotros acá a los Estados Unidos, nos encantaba que viniese, porque teníamos a papá. Llegaba a mi casa, lo llevábamos a la tienda, le comprábamos pantalones, camisas, ropa interior, todo lo que le hacía falta, zapatos. Se regresaba a casa con 3, 4 maletas llenas de cosas que le comprábamos nosotros. Llegaba allá al pueblo donde vivía en México, y lo primero que hacía era vender todo. Vendía todo: pantalones, camisas, calzones, camisetas, zapatos, vendía todo. Y no tenía nada al final del día. ¿Por qué? Porque no retenía el regalo que le habíamos dado. No lo retenía. ¿Por qué? Porque lo dejó salir. Lo vendió, lo eliminó, lo hizo desaparecer. Y porque lo vendió, lo eliminó y lo hizo desaparecer, siempre estaba mendigando. O sea, siempre, hijo, mándame, hay unos dólares, ¿no? Pero ¿para qué quiere unos dólares? Para comprar un pantalón, pero si le acabo de comprar 5 pares. Sí, pero es que ya no los tengo. O sea, porque ¿qué es lo que vemos acá? Que si nosotros podemos caer en esta misma apatía, ¿no? Podemos caer en esta misma condición espiritual. El Espíritu Santo diariamente derrama de su gloria. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Él derrama bendición tras bendición, derrama promesa sobre promesa, derrama principio sobre principio, derrama mandamiento sobre mandamiento, estatuto sobre estatuto y decreto sobre decreto. O sea, nos da a nosotros, nos enriquece a nosotros con sabiduría. Nos enriquece a nosotros con sabiduría. Pero si nosotros, hermanos, no retenemos la sabiduría de Dios, no retenemos la palabra de Dios, entonces vamos a estar como estaba mi papá, siempre en bancarrota, ¿no? Siempre sin nada. Por ello es que Pablo le dice a los corintios que estaban haciendo bien por retener el evangelio, pero necesitaban continuar haciéndolo, necesitaban continuar reteniéndolo. O sea, retener, hermanos, implica que alguien o algo te lo quiere arrebatar, o tú tienes la oportunidad de deshacerte de él. El día de hoy hay personas que en los 50 compraron su carrito, ¿no? Y cuando compraron su carrito dijeron, ay, este es mi primer carro, ¿no? Voy a guardarlo para mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo metieron en el garaje. Le pusieron una lona y ahora ahí está en la cochera o garaje, como le quieras decir. Está ahí guardado. Lo han retenido ¿para qué? Lo han retenido para sus hijos. Es un regalo que ellos tienen para sus hijos. Aquel carro que les costó a ellos $500, ahora ellos lo miran y dicen, este carro ahora vale $50,000. Retuvieron algo que era de poco valor, que ahora tiene un gran valor. Para nosotros, hermanos, retener la verdad significa vida eterna. Significa vida eterna. Si no retenemos la verdad, entonces, hermanos, nosotros de igual forma vamos a estar en bancarrota.
Fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Proverbios 6, 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y Proverbios 4:13 dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Si no retienes el evangelio, si no retenemos el evangelio, nos dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. Creísteis en vano. O sea, de nada nos sirve a nosotros, hermanos, si no retenemos la verdad, si no retenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, si no hacemos de la palabra de Dios nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, nuestro diario pensar, entonces en vano nos dice el apóstol Pablo que hemos creído. En vano. Cuando hablamos de la palabra vano, estamos hablando de algo que no tiene sustancia, algo que está vacío, que está hueco por dentro. O sea, de nada me sirve a mí decir soy cristiano cuando en realidad no guardo la palabra de Dios, no guardo las palabras de Jesús. De nada me sirve, no tiene sentido que yo me diga ser cristiano cuando no sigo los mandamientos de la palabra de Dios. Si uno deja de lado el evangelio, todas las creencias previas no le harán ningún bien. Es como si hubiera creído en vano. Por ello, hermanos, nuestro llamado no es a ver cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Nuestro llamado es cómo vamos a terminar la carrera que hemos comenzado. Nos humillamos delante del Dios vivo. Reconocimos que somos pecadores. Delante de Él confesamos que necesitábamos un Salvador y invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón. Y Cristo entró en nuestro corazón. Y cuando Cristo entró en nuestro corazón, le declaramos Señor de nuestra vida. Y como le declaramos Señor de nuestra vida, entonces Él vino a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero de ahí en adelante, es como si yo te digo a ti, quiero que vayas a San Diego. Y nunca has ido a San Diego. Y me dices tú, ¿y cómo llego yo a San Diego? Entonces te digo, mira, bueno, aquí está un mapa. Mira, aquí está un mapa. Aquí es donde estamos nosotros ubicados en el mapa. Ahora tú vas a seguir esta ruta, dice, esta ruta que se llama Freeway 5, y vas a agarrar el Freeway 5 y te vas a ir sobre todo el Freeway 5 hasta llegar a la ciudad de San Diego. Tú agarras el mapa y en cuanto agarras el mapa dices, ¿sabes qué? No me hace falta el mapa. Te montas en el vehículo, te subes en el Freeway 5, pero en vez de darle para el sur, le das para el norte. Ya llevas 3 horas manejando y no llegas a San Diego. Ya llevas 4 horas y no llegas a San Diego. ¿Por qué? Porque no usaste el mapa. De igual forma nosotros, hermanos, podemos llamarnos cristianos, pero si no seguimos la palabra de Dios que nos lleva al Padre, que nos lleva al Hijo, que nos enseña la verdad, entonces de igual forma vamos en el sentido contrario. No vamos hacia la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, y la verdad de la palabra de Dios y es la que nos lleva a Dios. El segundo punto de este estudio es: Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Versículo 3, 4 y 5, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por
nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos: yo no les estoy enseñando a ustedes las cosas que se me han ocurrido, o las cosas que yo he aprendido en la vida, o la filosofía del hombre, o las enseñanzas de los hombres. Yo os he enseñado a ustedes lo que Dios me ha dado, lo que Cristo me ha dado, para que yo os comparta con vosotros. Por ello dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 11. En el libro de Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Cristo Jesús es que yo recibí la palabra, y es la palabra que yo os doy a vosotros este día. En Efesios 3:1 el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que creó todas las cosas. El apóstol Pablo les dice a ellos: yo no os he enseñado filosofía humana. Yo no he aprendido lo que os he enseñado de ningún hombre, sino que Jesús, el Hijo de Dios, directamente de sus labios habló a mi corazón, me dio la palabra, y la palabra en la que yo os he enseñado, el misterio que yo os he revelado, me lo ha revelado el Hijo de Dios, y eso es exactamente lo que yo os he enseñado. Y pasa después a decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Jesús dice en Lucas capítulo 22 versículo 37, dice Jesús: pues os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, Jesús les dijo a ellos: el Padre me ha enviado a la tierra, me ha enviado al mundo a vivir entre su creación. Me ha enviado a mí
a pagar por los pecados de toda la humanidad. Me ha enviado a mí a poner mi vida por expiación del pecado del hombre. Esa es mi misión. Eso es para lo cual el Padre me ha enviado a mí a esta tierra. ¿Y qué significa que Jesús murió por nuestros pecados, hermanos? ¿Cómo hace algo su muerte por nosotros, por nuestros pecados? Muchos hombres y mujeres nobles han muerto a través del curso de los siglos, y han muerto igual también por muchas personas, pero acá el apóstol Pablo nos dice a nosotros que Jesús murió por nuestros pecados. Así es de que la pregunta es, ¿cómo es que la muerte de Jesús hace algo por nuestros pecados? En algún punto antes que Él muriera, antes que el velo se partiera en dos, antes que dijera Jesús consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. Una asombrosa transacción espiritual. ¿Cuál fue esa transacción espiritual? Que el Padre, Jesús, el Padre, Dios el Padre, tomó tus pecados, tomó mis pecados y los transfirió a la cuenta de Jesús. Y nos dejó nuestra cuenta vacía. Y todo lo que yo he hecho en mi vida, todos los pecados que yo he cometido, todas las ofensas que he hecho, todos los errores que he cometido, todo, absolutamente todo lo que yo he hecho hasta este momento y todo lo que voy a hacer en el futuro, todo fue puesto en Jesús. Absolutamente todo fue puesto en Jesús. Y Jesús, llevando sobre Él mis pecados, los clavó en la cruz del Calvario. Los clavó en la cruz del Calvario. Isaías 53, del versículo 3 al 5, lo pone poderosamente de esta manera. Nos dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estábamos enfermos del pecado. El pecado nos enferma a nosotros. ¿Y sabes qué es lo que hizo Jesús? Nos curó. ¿Cómo nos curó? Cuando Jesús, el Hijo de Dios, es llevado por el Espíritu Santo al huerto de Getsemaní, lo lleva. Él y sus discípulos llegan al huerto de Getsemaní, y estando en el huerto de Getsemaní, nos dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: esperadme aquí, yo voy adelante, voy a orar. La Escritura nos dice que mientras Jesús oraba, entró en él una gran ansiedad, una gran desesperación, y en esos momentos comenzó a decir: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si así es posible, Padre, que la transacción que tú estás a punto de hacer, el que vas a quitar los pecados del hombre y los vas a poner en mí, lo cual significa que tú y yo nos vamos a tener que separar por el hecho de que tú no puedes ver pecado, y ahora los pecados del hombre van a estar sobre mí. Señor, me asusta. Señor, me agobia. Señor, me hace temblar. El Señor Jesús estaba agobiado. Tanta era su desesperación
Tanto era su angustia que nos dice la Escritura en el libro de Lucas que de su frente caían gotas de sangre, hermanos. O sea, el sudor de él ya no era sudor, eran gotas de sangre que caían al piso. El apóstol Pedro nos dice a nosotros en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Escritura nos dice que cuando Cristo Jesús murió, fue sepultado, hermanos. La Escritura nos dice que cuando Cristo Jesús murió, fue sepultado. Y para nosotros es de suma importancia todos estos eventos. El apóstol Pablo se está tomando el tiempo, hermanos, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros que tenemos esperanza. Que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Porque lo que Él ha hecho por nosotros nos da esperanza, nos da vida eterna, nos libra a nosotros de las llamas del fuego, nos libra a nosotros del mismo infierno. Por ello es que nos dice simplemente el apóstol Pablo que Él, Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero también nos dice la palabra de Dios que también fue, ¿qué? Fue sepultado. Fue sepultado. Mateo 27:57. Mateo 27:57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando a José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante de el sepulcro. Qué interesante. Porque todas estas cosas que nosotros leemos el día de hoy, hermanos, fueron hechas conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo les dice a ellos, iglesia de Corinto, este día yo os hablo a ustedes no con mi intelecto, os hablo a ustedes con la palabra de Dios. Este día yo he hecho mano de las Sagradas Escrituras, y a través de las Sagradas Escrituras os voy a enseñar a ustedes que todo lo que vivió Jesús, todo lo que padeció Jesús en la cruz del Calvario, fue hecho conforme a lo establecido por Dios el Padre para salvación de la humanidad. Jesús tuvo que venir a este mundo, caminar entre los hombres, enseñar a los hombres la verdad, hablarles a ellos acerca del reino de Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, sus primeras palabras fueron: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Fueron las primeras palabras que registra la Escritura acerca del ministerio de Jesús. Arrepentíos quiere decir cambia tu manera de pensar y levanta tus ojos al cielo. Reconoce que eres pecador y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. ¿Por qué? Porque sin pedir perdón a Dios no puedes entrar en el reino de Dios. Eso es lo que le dice, que nos dice la Escritura. Hermanos, pero no solamente fue sepultado, sino que la Escritura misma nos dice a nosotros que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras.
Los líderes religiosos de Israel, al escuchar a Jesús decir estas palabras, se percataron y dijeron: hey, hay que tener cuidado con este hombre, porque le hemos visto hacer milagros, le hemos visto hacer señales, le hemos visto hacer prodigios, pero está muerto. Y porque está muerto y está en una tumba, no nos tenemos que dejar de preocupar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo les dijo a ellos, destruir este templo, o sea, destruirlo o matarlo a él. Dice: quitadme la vida. Y en 3 días, les dice a ellos, en 3 días la voy a volver a levantar. En 3 días. Fíjate lo que dice Mateo 27, 62. Mateo capítulo 27, versículo 62, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Después de 3 días resucitaré. Estos eran los líderes religiosos, aquellos los cuales fueron los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Y qué triste, ¿no? Que ellos se acordaban de las palabras de Jesús, que les dijo a ellos que en 3 días iba a resucitar, mas sus discípulos no se acordaron. Pero ellos se recordaron. ¿Por qué? Porque dijeron ellos: si este de verdad llega a resucitar, entonces sí que se nos viene abajo la tienda. Todo lo que nosotros hemos enseñado, todo lo que nosotros hemos construido, el imperio que hemos levantado, con el hecho de que Jesús se levante entre los muertos al 3er día, todo eso va a ser destruido. Y ellos se querían asegurar de que eso no pasase. Y enviaron soldados, pusieron soldados para que velasen la tumba. Pero fíjate lo que pasa en Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, y al ver el sepulcro hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Pablo, con una sonrisa en sus labios, le dijo a los corintios: Jesús no está en una tumba. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo conforme a las Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios, murió conforme a las Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios, resucitó conforme a las Escrituras. Y eso es lo que yo os he enseñado. Y esas son las buenas nuevas que yo os he dado. Esa es la palabra de esperanza que yo os he traído. Y esa es la palabra de esperanza en la cual yo baso mi mensaje, en la cual yo he puesto mi esperanza, a través de la cual ustedes han hecho bien al recibirla. Pero no solamente eso. Dirás tú: bueno, resucitó, ¿y dónde está la prueba de que resucitó? Bueno, pues el apóstol Pablo mismo les dice a ellos que le apareció a Cefas y después a los 12. En Lucas capítulo 24, versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón es Pedro, Cefas es Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
Estos son los dos hombres que iban camino a Emaús. Que cuando iban camino a Emaús, Jesús viene al lado de ellos y comienza a hablarles a ellos acerca del plan de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Les abre a ellos las escrituras, y cuando los ojos de ellos, la venda de sus ojos es quitada y miran en realidad lo escrito en la palabra de Dios, entendieron que Jesús, el Hijo de Dios, caminaba con ellos. Y regresaron a Jerusalén y dieron las buenas nuevas y dijeron: ha resucitado el Hijo de Dios, ha resucitado Jesús y ha aparecido a Cefas, o ha aparecido a Simón, ha aparecido a Pedro. Pero no solamente a él, sino también le ha aparecido a los otros 11 apóstoles. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Pablo dice: si ustedes quieren cerciorarse, si ustedes quieren corroborar, o sea, ustedes quieren ir y preguntar a estos hombres que vieron a Jesús con sus propios ojos, al Cristo resucitado, preguntarles a ellos si es verdad, lo pueden hacer. Pueden ir ustedes pueden ir a donde ellos y entrevistarles a ellos, preguntarles a ellos si es verdad. Algunos de ellos ya murieron en la esperanza de que ahora ellos están o han entrado a la vida eterna con Cristo Jesús. De la misma manera que el día que tú y yo dejemos de existir en esta tierra por haber puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, entraremos a gloria con Él y estaremos con Él por la eternidad. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera hecho saber. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Es lo que nos dice el Señor. Pablo simplemente les dice a ellos: si ustedes quieren corroborar lo que yo os digo a vosotros, vayan a la ciudad de Jerusalén, busquen a estos hombres, y una vez que los hayan encontrado, entrevístenlos. Pregúntenles si es verdad que Jesús ha resucitado. Continúa diciendo en el versículo 7 y 8: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Me apareció a mí. Hermanos, qué glorioso y qué maravilloso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en la casa de Jesús, o sea, en la familia de Jesús, los hermanos de Jesús no creían que Él era el Hijo de Dios. Vemos en las escrituras donde los mismos hermanos le dicen a Jesús: bueno, si tú eres realmente lo que dices ser, ¿por qué no vas y te revelas en la ciudad de Jerusalén, en el templo, y les dice a los sacerdotes que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, el enviado? Jesús les dice a ellos: hey, calmados, todo a su tiempo. Aún no es el tiempo de que yo me revele a la nación de Israel. Pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Mas ahora le aparece ¿a quién? Le aparece a Jacobo, medio hermano menor de Jesús. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante, ¿por qué? Porque ahora toda su familia, sus hermanos carnales de aquí de esta tierra, ¿no? Biológicamente, ¿no? Van a creer en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque apareció a ellos, apareció a uno de ellos. Pero no solamente apareció a uno de ellos, sino que apareció a todos los apóstoles. Y por último, ¿le apareció a quién? Le apareció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3: mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo entendió que servir a Jesús, vivir para Jesús,
enseñar el evangelio de las buenas nuevas de salvación tenía todo el sentido del mundo. Y estaba dispuesto a morir por ello. ¿Por qué, hermanos? Porque para él era una realidad. Para él era una realidad. Era una realidad. Es triste el hecho de que nosotros el día de hoy, hermanos, cuando se nos da la oportunidad de tener una reunión con alguien en el trabajo o algún evento social donde hay personas que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, que son personas que necesitan invitar a Cristo a entrar en su corazón, podemos hablar con ellos de deportes, podemos hablar con ellos de películas, podemos hablar con ellos de eventos sociales, políticos, podemos hablar con ellos de todas clases de tópicos, pero nunca tocamos el evangelio. Nunca les hablamos a ellos de que necesitan alinear su vida con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tenemos miedo que nos hagan menos? ¿Tenemos miedo que ya no nos vuelvan a invitar a sus reuniones? ¿Tenemos miedo de fallar o de no decir las palabras correctas? ¿No dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio? Lo único que tenemos que decir es nosotros, hey, ¿sabes qué? Es muy bueno el tema acerca de los deportes, pero hay algo aún más importante, el cual tú debes de saber, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestro enfoque. Versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo fue uno de los perseguidores más feroces de la iglesia. Fue uno de los hombres más viles, uno de los hombres que literalmente torturó a los cristianos y los hizo blasfemar, los forzó con la tortura que les hacía, los hacía blasfemar el nombre de Dios. Hechos 22:4 dice, perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, quienes también recibí cartas de los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Para que fuesen ellos, ¿qué? Fuesen castigados. En Hechos 22:17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de ti. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo le dice, Señor, ¿cómo no me van a creer? Si ellos me conocen, si ellos saben que yo perseguía a la iglesia, si ellos saben que yo les hacía la vida de cuadritos. Por ello, él estaba seguro de que los iba a convencer. Para terminar, el versículo 10 y 11. Pero la gracia de Dios, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Dirás tú, yo he sido un vil pecador. Yo he sido una persona mala, vana. Yo he ofendido, he incluso quitado la vida a hombres o a mujeres. Para el Señor no hay pecado que Él no pueda perdonar. Así es de que Él está dispuesto a perdonarte. Porque la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Así es de que, hermanos, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida? Pablo le pregunta a los corintios, ¿vive el Cristo resucitado en vuestros corazones? Y la pregunta es para nosotros, ¿vive el Cristo resucitado en nuestros corazones? El apóstol Pablo le pregunta a los corintios, ¿retenéis su palabra en vuestro corazón? Y la pregunta es, ¿estamos reteniendo la palabra de Dios en nuestro corazón? Pablo les pregunta a ellos, ¿creéis que Cristo murió y resucitó según las Escrituras? La misma pregunta es para nosotros. ¿Creemos nosotros, hermanos, que Cristo murió y resucitó según las Escrituras? Pablo les pregunta a los corintios, ¿crees que por la gracia de Dios sois lo que sois? La misma pregunta para nosotros. ¿Creemos nosotros que por la gracia de Dios somos lo que somos? Si la respuesta a estas preguntas es sí, en nuestras vidas Cristo vive en nuestro corazón. Pero si la respuesta es no, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y entonces Él vendrá a ser Señor de nuestra vida. Padre, gracias. Tú has hecho mucho y continuarás haciendo. Te has glorificado de una manera especial y lo seguirás haciendo. Lo que has comenzado en nosotros, Padre, eres fiel a terminarlo y nos ayudarás a seguir adelante. Ayúdanos, Padre, a perseverar. Ayúdanos, Padre, a retener. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu santa y perfecta voluntad. Ayúdanos, Padre, a vivir, mi Dios, una vida que sea de tu agrado. Mi Dios, siguiendo el mapa, que es tu sagrada palabra, las santas escrituras, la Biblia, Padre, para que de esa manera lleguemos, oh mi Dios, a nuestro destino final, al cual, Padre mío, tú has ido a preparar, para que estemos contigo y vivamos contigo por la eternidad. Gracias, Padre. He ahí tu iglesia, he ahí tu pueblo, he ahí tus hijos, todos y cada uno de ellos, mi Dios, han venido a este lugar, porque, oh mi Dios, han venido a encontrarse contigo. Gracias por hablarles, gracias por ministrarles, gracias, Padre, porque yo sé que tienes mucho para ellos y quieres hacer muchas cosas buenas en sus vidas. Por lo tal, yo los encomiendo a ti para que tú los guardes y los guíes con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia este día dice, amén. Amén. Gloria a Dios.